Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad y está en nuestras manos y es poderosa para abrir nuestro corazón y transformarnos y limpiarnos. Y eso queremos, Señor. Queremos caminar y vivir como tú has establecido para que cada paso sea para tu gloria. Danos sabiduría en todo este proceso, Señor. Háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Timoteo es una carta que Pablo escribe con mucha pasión. Pablo está escribiendo esto desde un calabozo y simplemente está dándole las últimas instrucciones a un discípulo, a un amigo, a alguien que él define como un verdadero hijo en la fe. Está muy ligado a Timoteo y le está escribiendo esta carta para animarle a perseverar a pesar de que los tiempos parece que no van a ser mejores. Pablo está en la cárcel no porque ha hecho algo malo, está en la cárcel porque ha perseverado en el evangelio. Los tiempos además son difíciles porque muchas de las iglesias que Pablo ha plantado se han apartado de la fe, y muchos de los discípulos que él ha preparado a lo largo de los años también se han apartado de la fe. Entonces le escribe Pablo esta carta a Timoteo dándole algunas instrucciones. Y como te he repetido varias veces, el problema de esta carta es que es una carta, entonces está ligada, toda completa. Es antinatural que la dividamos así cada semana, porque pues las ideas se quedan como cortadas, y por eso necesitamos siempre regresarnos un poquito. Al final del capítulo 2, Pablo le está diciendo, voy a leerlo desde el verso 23. 2:23 dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, eso es paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, hay gente que se opone, sí, pero con mansedumbre debes corregirle, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que tiene que haber una actitud amable. No puede ser peleador, peleonero, contencioso. Ahora, capítulo 3 nos aclara que eso no quiere decir que tienes que ser un ingenuo, porque las cosas no van a estar fáciles. Mira, el capítulo 3 comienza diciendo: también debes saber esto. O sea, debes saber que no tienes que ser peleonero, no tienes que ser contencioso, pero también tienes que conocer esto: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y lo primero que tenemos que entender, ¿a qué se refiere con los postreros días? Evidentemente, postrero habla de los finales. ¿Cuáles son los finales días, los últimos días? Bueno, podríamos entender como los últimos días, como pues eso, del fin, unos días antes, ¿no? Y eso es real, eso puede hacer referencia a ese momento, o sea, digamos de cuando el Señor Jesús regrese, 7 años antes, digamos. Esos serían los últimos días. Pero Pablo está hablando como algo que él tiene que vivir en este tiempo. Entonces no está pensando como en un futuro lejano, está pensando en el tiempo que está viviendo. Entonces eso tiene que modificar lo que entendemos con los últimos días. ¿Qué son los últimos días? Digamos que la mejor manera de entenderlo es: Dios tiene un plan de redención. El plan de redención involucraba el venir, tomar forma humana, pagar por nuestros pecados en la cruz, muriendo y resucitando. Una vez que ha terminado eso, ya solo queda el final, ya solo queda los últimos tiempos. Entonces, digamos que los últimos días, los últimos tiempos son después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta su regreso. Esos son los últimos tiempos. Y en realidad esos últimos tiempos podrían haber sido 15 días.
El Señor pudo haber subido y en 15 días regresado y ya. Pero dice Pedro que Él está esperando con misericordia y paciencia a que muchos más vengan al conocimiento de la verdad. Esos últimos días se han extendido por 2000 años más o menos, sí, pero siguen siendo los últimos días. Escuché una ilustración de un pastor que se me hace, tiene bastante sentido. Es una forma gráfica, ¿ok? No es una definición teológica, sino una imagen. Es como que tú vas caminando y llegas al borde del precipicio y luego das vuelta y comienzas a caminar al lado del precipicio. Estás en el último tramo, pero estás caminando al lado y no importa cuánto camines, 2000 años, ya llegaste, ya estás en el borde del precipicio. Algo así. La cruz, la resurrección de Cristo nos llevó al borde. Ya estamos, ya está, no hay nada más que esperar, ya está todo listo. Ahora solo estamos caminando junto al borde y en cualquier momento Dios puede decir ya. Y entonces brincas y ya estamos del otro lado. No sé si queda clara la idea. Entonces, ¿eran los últimos días en el tiempo de Pablo y de Timoteo al final del primer siglo? Sí. Y en el segundo siglo también. Y hoy también. Y si Dios tiene misericordia y espera 1000 años más, ¿qué crees? Estos 1000 años extra van a ser todavía los últimos tiempos. No sé si queda clara la idea. Entonces hay que quitarnos un poco esta idea de tabloide, de periódico amarillista, de estábamos en los últimos tiempos, ahora sí. Sí, estamos en los últimos tiempos desde hace 2000 años. No quiere decir que no existen, pero tampoco quiere decir que hay algo especial. Estamos en los últimos tiempos desde que el Señor Jesús nos encargó predicar el Evangelio. Ahora, dice que vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligroso se puede traducir también como furiosos. Esta palabra se utiliza cuando, no sé si tú recuerdas en Mateo, Jesús, Mateo nos cuenta el encuentro de Jesús con unos endiablados, unas personas que están poseídos, que viven en unos cementerios y que dice incluso los encadenaban y rompían las cadenas porque actuaban ferozmente. Es esta palabra. Son tiempos feroces, son tiempos peligrosos, son tiempos agresivos. Pero chécate cómo los va a definir. Porque uno cuando piensa esos tiempos agresivos, ¿qué viene a tu mente? Mad Max o una de esas películas así, Terminator, ¿no? El final y las guerras Pero fíjate cómo describe, ¿a qué se refiere con tiempos peligrosos? Porque habrá hombres, y la palabra hombres aquí es antropos, o sea, no habla de hombres masculino, sino de hombres en el sentido de persona, ¿no? Hombres y mujeres, pues, ¿no? De todo tipo. Habrá hombres, fíjate las características: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, ¿qué es lo que está describiéndonos? Está describiéndonos características de personas. Los tiempos peligrosos no tienen que ver con las circunstancias. Se va a acabar el agua, la capa de ozono, se acabaron las abejas. No tiene nada que ver. Los tiempos peligrosos no tienen que ver con las características sociales, sino con las personas. Ahora sí, vamos poco a poco. ¿A qué se refiere? Número 1, amadores de sí mismos. Son ególatras. Y esto ha sido siempre. El ser humano desde que cayó en pecado siempre ha sido ególatra, adorador, se ama a sí mismo. Ahora, creo que está bien, hay una cierta medida de amor propio que todos debemos tener. Pablo dice que cada uno tenga no más alto concepto de sí que el que debe tener, porque es tan malo ser amador de ti mismo como odiador de ti mismo. Es decir, el pretender que yo sea el centro del universo y me aplaudan y me miren es tan malo como pretender soy una rata y nadie me quiere y no merecería. O sea, sí, todo eso puede ser cierto, pero Dios ha querido amarte, ha decidido entregar su vida por ti y eres bien amado por el Señor. Entonces,
Amadores de sí mismos habla de este ensimismamiento. Y yo sé, viene desde el inicio de los tiempos. Pero, eh, yo creo que tecnológicamente nunca habíamos estado en un momento en el que el amor por uno mismo, el amor desmedido por uno mismo, puede encenderse tanto. Antes podías amarte a ti mismo, pero la mayoría de la gente no se enteraba. El día de hoy lo posteas en Instagram, miren qué guapo cómo me levanté, y todo se trata de mí mismo y de mí mismo y de mí mismo y de mí mismo y de mí mismo. Ojo, no estoy diciendo que tienes o que no tienes que publicar en tus redes sociales. Ese es asunto tuyo, ¿ok? Y nadie te puede, bueno, si eres menor de edad, sí, tus papás te pueden prohibir, pero si eres mayor de edad, nadie puede imponerte una norma de qué puedes poner y qué no puedes poner. Eso está dentro de tu libertad. Ahora es nuestra responsabilidad, no el post de Instagram, sino si mi corazón está enamorado de mí mismo, porque ese es un síntoma de los últimos tiempos. Este es llamémosle el espíritu de los últimos tiempos. Y el creyente no debería estar en el espíritu de los últimos tiempos. Incluso Juan le llama a ese espíritu el espíritu del anticristo. En primera de Juan le llama a eso el espíritu del anticristo. Este amor ególatra por uno mismo. Esa es una característica. La otra dice avaros. Avaro es literalmente amor a la plata. Gente que quiere dinero. ¿Por qué? Porque quiere. ¿Lo necesita? No necesariamente, pero lo quiere y quiere más y más y más. Y vivimos en un mundo de avaricia. Siempre, sí. Pero te das cuenta que el amor propio y la avaricia pueden enlazarse muy fácilmente en el corazón del hombre. Luego dice vanagloriosos. Vanaglorioso es jactancioso, el que presumido, el que, oh, mírenme, eso, ¿no? Pues es vanagloria, el que exalta a sí mismo, es pegado a lo que sigue. Mira, la palabra que sigue es soberbios. Y literalmente en griego la palabra soberbios habla de mirar por encima. Es como mirar a los demás como por encima del hombro. Es como creerme de más. Tú dime si no estamos describiendo nuestra sociedad, en verdad. Pero también era la de Pablo. O sea, el ser humano siempre ha sido el mismo. Entonces, soberbios, algunas versiones traducen déspotas, ¿no? El día de hoy diríamos son las ladies y los lords en redes sociales, ¿no? Lady pizzas o lord mecánico, lo que sea. Ves que tú no sabes con quién te estás metiendo. Ese es el espíritu de los últimos tiempos. Luego dice blasfemos. Por supuesto, alguien que se ama a sí mismo y que después de sí mismo ama el dinero, por supuesto se vanagloria de lo que tiene, de lo que es, mira con desprecio a los demás. ¿Qué sigue? Blasfemo. La blasfemia es el hablar mal de Dios. Por supuesto, Él es Dios. Hay algunas personas en redes sociales que luego ponen: el día que yo vea a Dios me va a tener que contestar algunas cosas. Y si me tengo que ir al infierno, me voy a ir con gusto. Voy a estar ahí con Bernard Shaw y voy a estar ahí con esto y con el otro. Eso es blasfemia. Está tan enamorado de sí mismo que él piensa que es el estándar del mundo. El problema no es que no cree en Dios, el problema es que él cree que Él es Dios. Luego, fíjate lo que sigue después: desobedientes a los padres. Y sí, toda la historia de la humanidad ha tenido hijos desobedientes, pero el día de hoy se incita a la desobediencia de una manera desmedida. Desde las escuelas, desde todo ámbito se incita a los niños a la desobediencia. Tú tienes tu propia libertad, tú tienes que decidir. Oye, el chamaco tiene 10 años. Si tuviera que tomar sus decisiones, comería chocolate todo el día, nunca haría tarea, no se bañaría nunca. Necesita que alguien decida y tiene que aprender obediencia. No estoy hablando de maltrato, pero el día de hoy en ciertos lugares un niño
de la edad que sea, tiene derecho a pedir una reasignación de sexo. Y si sus papás quieren impedirlo, tienen problemas legales. En ciertos países funciona así. Es el espíritu de los tiempos. Desobedientes a los padres. Y esto también va ligado con lo que sigue. Ahí en el versículo 2. Ingratos, esto es que no tienen gratitud. Y se entiende, no tienen gratitud, número uno, a sus padres. Cuando eres papá te das cuenta, ¿no? Por primera vez eres papá y te das cuenta lo que cuestan los pañales, lo que cuesta lavar la ropa, lo que cuesta el papel higiénico, lo que cuesta una silla, lo que cuesta. Yo recuerdo ir con mis papás a pedirles perdón por cosas que hacía después de que tuve hijos. Y Señor, perdóname, mamá, perdóname, ya vi lo que era, ya vi lo que es. Y a darme cuenta de cuán ingrata fue mi vida, que les exigía cosas. Bueno, es el espíritu de los tiempos. Pero también ingratitud a Dios. Dios ya te ha dado, te ha provisto vida, amor, ha dado su vida por su Hijo, y no somos capaces a veces ni de agradecer eso. Luego dice, impíos, esto habla de la piedad es lo que le agrada a Dios, lo impío es lo que desagrada a Dios. Algunos traducen esto como no reverencian la santidad ni lo santo. Hay cosas que son santas, el matrimonio es santo. El impío no reverencia lo santo, le da lo mismo. El bienestar emocional de los niños es santo, y hay gente que no le importa. Es decir, hay muchas cosas que la sociedad del día de hoy desprecia. ¿Eso qué es? Impiedad. Luego dice, sin afecto natural. Por naturaleza, los padres deberían amar a sus hijos. Eso hasta las arañas, pues, o sea, los alacranes aman a sus hijos, los orangutanes, hasta en el reino animal funciona así. Y el día de hoy tenemos una sociedad que reclama el derecho de una mujer a asesinar a su hijo porque le es más conveniente. Algunas versiones traducen esto de sin afecto natural, lo traducen como sin sentimientos. Sin sentimientos. Lo mínimo básico, ya ni de cristianos, nomás de seres humanos, nomás de seres vivos, ya no hay, está borrado. ¿Y cómo se traduce eso? Miren lo que sigue. Implacables. Implacable literalmente es que no se aplaca, que no da tregua. En algunas versiones traducen como que no buscan reconciliación. La reconciliación implica que tienes que dar tregua, es que me dijo, me hizo, ya, punto final, vamos a hablar y vamos a reconciliarnos. Pero hay gente que se ha enamorado de su rencor, son implacables, porque pues son vanagloriosos, son amadores de sí mismos, son impíos, el perdón es de Dios, yo no lo quiero, no hay este afecto por la reconciliación, se amarran y son implacables. Y mira lo que sigue, calumniadores. Esto habla de, en griego, calumniadores es diabolos, de donde viene diablo, es acusador. Entonces son acusaciones falsas. ¿Viste lo que fulanita dijo? Lo que hizo, lo que yo creo que dijo, lo que yo creo que piensa, lo que yo creo que él está pensando de lo que yo pensé que él diría que yo iba a pensar. Y lo dan por cierto, se lo dicen a otro y son puras calumnias. Luego dice intemperantes. Intemperante es sin control, sin dominio propio. No sé si es la influencia de las novelas, ¿no? Pero esta idea de aventar cosas, yo solo la había visto en las novelas. No sé, como que, ¿qué pasa? Es como muy novelesco, pero sucede. Hay gente que no tiene control, hay gente que no tiene una base de, o sea, es el espíritu de los tiempos. Hay cristianos que no tienen control, que están aventando cosas y a gritos y sueltos y portazos, y es el espíritu de los tiempos, este que dice Pablo. Luego dice, eso es intemperantes, que no tienen, no tienen freno,
crueles. Crueles también se traduce como salvajes, pues por supuesto, si no tiene freno, pues actúa como un salvaje, que es pues la idea del el planteamiento naturalista, lo que conocemos a veces como el evolucionismo, plantea que eres un animal. No eres, o sea, el ser humano es un homínido, un animal que ha evolucionado de cierta manera por cierto tipo de accidentes X. Pero en realidad pues podrías haber sido una amiba o un orangután o nomás un poco más de calor y podrías haber sido cualquier otra cosa. No hay propósito, nomás está eso. Y entonces, pues si somos eso, realmente podemos comportarnos salvajes como cualquier animal que quiere comer, come, quiere hacer esto, lo hace. No hay marcos morales, no hay bien ni mal, pues no hay freno. Entonces dice, son salvajes, son crueles. Luego, aborrecedores de lo bueno. Esto de aborrecedores de lo bueno, no es que no les gustan las buenas cosas, tal vez sí, ¿no? Yo no soy aborrecedor de lo bueno, me gusta el buen vino, el buen cigarro, el buen tabaco. No, aborrecedores de lo bueno habla de que aborrecen la virtud. ¿Qué virtudes hay? Amor, paciencia, tolerancia, lo aborrecen. ¿Por qué la gente odia a Jesús? No, Jesús, no quiero nada que ver. ¿Qué hay de malo en Jesús? Nada, absolutamente nada, pero lo aborrecen. Luego dice traidores, pues o sea, una persona que tiene todas estas características no va a ser fiel, son traidores. Y luego dice impetuosos, esto es precipitados, no piensan, se avientan, se lanzan sobre las cosas. Luego dice infatuados, infatuado literalmente es lleno de humo. Y puede implicar dos cosas según los eruditos. Por un lado, alguien infatuado es alguien orgulloso, así, y lleno de humo, se infla, pero en realidad no es nada, ¿no? Orgulloso, vanidoso. Pero otros piensan que infatuado hace referencia que hay tanto humo que no se ve. Y por eso algunas versiones traducen esto como cegados por el engreimiento. ¿Saben lo que es se dice aquí engreído, que alguien está engreído, así como orgulloso? Bueno, eso lo ha cegado. ¿No has conocido gente que dice, no me quiso ni atender, y eso que ya le había dado su medicina, pero no se paró a atenderme? Oye, tuvo un accidente, tiene las piernas fracturadas, sí, pero no me quiso, y no puede verlo. Ahí está, nublado por el engreimiento, infatuado, lleno de humo. Luego dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y podría ser dos cosas. Número uno, no odian a Dios, nomás aman otras cosas antes que a Dios. Y otros piensan que no, que en realidad están diciendo que Dios no está dentro de sus afectos, que aman los deleites. Por supuesto, comenzó como amadores de sí mismos, y alguien que se ama a sí mismo jamás va a esperar de más, porque ama los deleites, busca lo que quiere disfrutar. Y ahora viene lo peor, versículo 5, dice que tendrán apariencia de piedad, o sea, se ven religiosos. Su apariencia no es de Drácula, por eso te decía, no es este mundo apocalíptico así oscuro, no, es gente que parece muy normal, parece muy elegante, amable, pero en realidad es amable contigo en tanto tú les sirves, porque se aman a sí mismos. Están buscando su deleite, están buscando lo suyo propio. Están en la iglesia, son amadores de sí mismos, pero tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, niegan la eficacia de ella, quiere decir que viven como si la piedad no hiciera efecto. La palabra eficacia es poder, capacidad. Entonces es alguien que está en la iglesia, pero la piedad no ha tenido el poder para transformarle. Pues odia lo bueno.
La NTV traduce el versículo 5: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazan el único poder, la piedad, que puede hacerles obedientes a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: esos están en la iglesia. Si estuvieran fuera de la iglesia, pues tienes que ir y predicarles el evangelio. El problema es que están en la iglesia, son parte de la comunidad de los creyentes. Y no quiero que voltees alrededor a ver a quién será, porque probablemente somos nosotros. ¿Quién de nosotros no se identifica con alguna de estas cosas? Ahí están, son parte de nuestra naturaleza pecadora. Entonces hay que hacer dos cosas. Número uno, Pablo le dice: checa esto. Pero número dos, al final en el versículo 5 le dice: a estos evita. No estés con ellos. ¿Por qué? Porque el tener comunión con gente así, pues te anima a estar con gente así. Y al final, aunque no es bíblico, dime con quién andas y te diré quién eres. Esa frase no es bíblica, pero el concepto sí. ¿Con quién tienes comunión? Evita. No tienes que tratar de, se entiende, en el capítulo 2 vimos que con paciencia y con mansedumbre tienes que hablar con ellos, pero si desean perseverar en pecado, pon una raya y evítalos. Evítalos. Ok, ahora viene la parte más difícil, ¿va? Ok. Yo no lo escribí, ¿va? Está escrito acá hace 2000 años, es totalmente contracultural, es totalmente políticamente incorrecto, pero está en la Biblia, ¿ok? Entonces, aguántenme, no cierres tus oídos y, ok, ahí va. Porque de estos hombres amadores de sí mismos, estos hombres enfocados en sí mismos, que quieren deleites, que son calumniadores, intemperantes, crueles, etcétera, 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 estos, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ok, ¿qué pasa? Estos hombres se meten a las casas. ¿De qué manera? Pues probablemente en aquella época el modus operandi eran, acuérdate, son religiosos, se sienten, son como, aparentan la piedad, aparentan la piedad. Entonces van a la casa de una mujer, a lo mejor su marido está en el trabajo, salió al campo, y van y tocan la puerta: vine a orar por la familia y no sé qué. Y así a lo mejor se metían a las casas. El día de hoy, ¿sabes cómo se pueden meter? Por tu teléfono. Tú checa que le estás poniendo play, que estás mirando y que estás escuchando. Se meten a las casas, dice, y llevan cautivas a las mujercillas. La palabra mujercilla es una buena traducción porque Pablo está hablando, algunas versiones traducen a las mujeres débiles, y son mujeres que no están fuertes, que no están fortalecidas, sino débiles. Y podemos entender de esto dos cosas. Uno, que está hablando de mujeres reales, ¿no? Una mujer, por su propia naturaleza, es muy sensible. El hombre es más bruto, ¿no? Ni se da cuenta que le estás hablando, ¿no? Pero la mujer suele ser más inteligente, más sensible, y en esa sensibilidad puede ser más fácil de seducir, no solo en el sentido sexual o amoroso, sino seducir en un sentido teológico, de llevarte a otras doctrinas. Y por eso, dicen algunos comentaristas, iban con mujeres para de esa manera, seduciendo la mujer, poder arrastrar a toda la familia. Y puede ser, porque muchas familias han venido a Cristo a partir de ¿quién? A partir de la mujer, ¿sí o no? La mujer comenzó a creer y no arrastró en el sentido malo, sino llevó a toda la familia. Entonces podría ser eso, o podría ser que Pablo está pensando en Eva y Adán, cómo entró el pecado al mundo a través de una mujer.
una mujer que estaba sola y estaba desprotegida y por eso entró el pecado. Sea como sea, Pablo está hablando que estas mujercillas están, número uno, cargadas de pecados. Y no solo están cargadas de pecados, ¿por qué están cargadas de pecados? Si están en la iglesia, deberían haber soltado esos pecados a Cristo. Pero, y lo digo con mucho respeto, a veces a las mujeres, por esta sensibilidad que tiene, la manipulación puede hacerles creer que no son suficientes, que no hay gracia, que lo que han hecho es tan malo y tan terrible, tan pesado, tan profundo, tan asqueroso, que lo cargan. El hombre suele soltarlo. Sí, ya Dios me perdonó, pum, lo tira. Pero la mujer, por su propia naturaleza sensible, puede abrazarlo y lo agarra y lo aferra y no puede soltarlo. Y anda cargando con el dolor, con el pecado y con la vergüenza. Y Satanás es un león que está buscando a quien devorar y no tiene misericordia de nadie. Y entonces estas mujeres, que sí, todos andamos, todos hemos pecado, pero estas mujeres, porque son débiles, continúan cargando su pecado. La gracia no les ha llegado al corazón como para que entiendan, ok, Dios me perdonó. Aunque me digan lo que digan, aunque me quieran manipular, el Señor ya me perdonó, ya lo solté, ya soy libre. Lo siguen agarrando y lo siguen abrazando. Y dice, están cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. Claro, como tienen ese pecado, es como un gancho de donde Satanás cuelga algo y ¡fuc! Lo jala para allá, y ¡rum! Lo jala para allá, y ¡rum! Lo jala para acá. Puede ser en un asunto sexual, que yo he conocido chicas que por sus propios pecados terminan una relación, ya aprendí, ya yo sé que no tengo que ir a otra relación exactamente igual o peor que la anterior, y luego a otra relación, y luego a otra relación, y luego a otra relación. Lo quiero decir con mucho respeto, pero he conocido mujeres que son agraciadas, bonitas, inteligentes, no sé qué más elogios podría decir, que andan con un patán. Ni siquiera es de cuarta categoría, es de 10ª categoría subterránea. ¿Y por qué? Porque no puede ver que ese cuate es un patán. Este es uno de esos amadores de sí mismos, buscando los deleites. O sea, entiendo, digamos, el cuate es un patán, y Pablo lo dejó muy claro. Eso es lo que este es. Pero ¿por qué esta mujercilla está ahí? Porque es débil, porque está cargada de pecados y por eso está arrastrada por diversas concupiscencias. Y dice después, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y yo he tenido consejerías con una chica, no suelta, no te conviene, no. 3 doritos después, ahí está con este muchacho. 3 doritos después, con el corazón roto, perdón, no te puedo hacer. Oramos, Dios te quiere restaurar, no sé qué. No, se mete al instituto bíblico, ahí está. 3 doritos después, otro patán. 3 doritos después, corazón roto. 3 doritos después, otra consejería. 3 doritos después, otro patán. Y nunca llegan a aprender. Y dice Pablo, ¿cómo va la frase? Para cada roto hay un descosido, ¿no? No tienes por qué ser ese descosido y no tienes por qué ser ese roto. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado, hay hombres así, hay personas así, y ten cuidado, hay mujeres que están así. Ahora, para ambos hay gracia, para ambos Dios tiene misericordia. No es el final de los tiempos, pero tienes que tener cuidado. Todavía hoy hay aire, todavía hay luz, todavía hay oportunidad, todavía hay gracia. Ahora versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Janes y Jambres
La tradición judía decía que Janes y Jambres eran dos de los magos que tenía Faraón en su corte. ¿Te acuerdas cuando Moisés va y le dice, deja ir a mi pueblo? Dios le está hablando claramente a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y Faraón está pensándolo y Janes y Jambres le dicen, nah, eso que hizo lo de que el río se convierte en sangre, lo hacemos nosotros aquí con Boeing, con Kool-Aid, así, agua con sangre. Y luego así hacen salir ranas, nosotros también hacen salir ranas. O sea, Janes y Jambres están estorbando que Faraón pueda escuchar la reprensión de Dios. Estos hombres, dice, son como Janes y Jambres. En ese sentido, están estorbando el que lleguen al conocimiento del Señor, pero también habrá un final. Versículo, al igual que Janes y Jambres, que resistieron, que estorbaron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, su mente está corrompida, está podrida, su mente no funciona bien, necesitan una renovación de mente, necesitan nacer de nuevo. Y mientras no nazcan de nuevo, no van a tener una mente distinta. Todos éramos esto. La diferencia no es que hemos avanzado, crecido y aprendido, es que Dios en su misericordia nos ha hecho renacer de nuevo. Bueno, estos hombres, mientras estén así, son corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esa fe que dicen tener está reprobada. No sirve, no es real, no es verdadera. No son salvos, solo tienen la apariencia de la piedad. Tienen la apariencia, pero no son. Entonces, permítame, chicos solteros, asegúrate de que tu fe sea genuina, que tu fe sea real, que no seas este tipo de hombres. Tu naturaleza carnal lo anhela, tu naturaleza pecadora anhela hacer esto y vivirlo, pero el Señor te está ofreciendo un camino más excelente. Chicas solteras, no seas una de estas mujercillas. Fortalécete en la fe. Fortalécete en la fe. Efesios dice, me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene fuerza para sostenerte. Tus pecados, no importa lo que haya sido, no tienes por qué cargarlos. En la cruz Él cargó todos los pecados y hay libertad que Él está ofreciendo. A veces estamos tan en medio de toda esta situación que yo he hablado con gente que dice, es que yo sé que esto me merezco. A ver, si fuera por tus pecados merecerías la muerte. Y Dios te ha dado vida. Por supuesto, ¿hay consecuencias de pecados pasados? Sí, pero Dios es bueno. Él puede ayudarte a cargar. Él tiene fuerza. Entonces, que estos pecados pasados no te arrastren de una concupiscencia, de una pasión desordenada, de una a otra. Deja de querer aprender y recibe la gracia. Llega al conocimiento de la verdad. Ahora dice en el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez, ¿sabes qué? La palabra insensatez, ¿sabes cómo se puede traducir? Su estupidez. O sea, es muy fuerte, pero la insensatez de estos hombres será manifiesta a todos, como también fue la de Janes y Jambres, la de aquellos. Al final Janes y Jambres no pudieron seguir fingiendo. Hubo un momento en que le dijeron a Faraón, no, pues esto ya no, esto es el dedo de Dios, ahí ya no puedo. Entonces, no, que muy trucha, no, pues ahí no, pues ya no. Lo mismo, estos hombres, hay un momento en que va a salir a la luz. Entonces Pablo le dice a Timoteo, evítalos. Al tarde o temprano solitos se van a revelar. Entonces no tienes por qué confrontarlos. Háblales, como vimos en el capítulo pasado, con misericordia, con amor. Pero si perseveran en su pecado, evítalos. Dios se va a encargar. Dios va a hacer su obra. Y ahí vamos a quedar, pero déjame leer lo que sigue, porque está muy feo. Porque esto está en la iglesia. O sea, esto podríamos ser cualquiera de nosotros.
Pero déjame leerlo, lo vamos a estudiar la próxima semana, pero déjame leer lo que sigue. Porque Pablo le da una alternativa a Timoteo. Pero tú, versículo 10. O sea, a diferencia de todo esto, pero tú tienes otra opción. Tú has seguido mi doctrina, no solo has oído mi doctrina, sino has seguido mi doctrina, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, lo que le está diciendo es: Timoteo, pero tú ya sabes de qué lado masca la iguana. O sea, tú ya sabes cómo acaba esto. Tú ya me has visto, no solo has oído mi doctrina, me has seguido. Me has visto levantarme con la boca destrozada de los golpes que me dieron, y has visto cómo Dios nos ha sostenido. Y Dios, tú has visto cómo el Señor es fiel. De todas me ha librado el Señor. Entonces hay una opción. Hay una opción. Entonces nada más un par de advertencias. Número uno, estos hombres están en la iglesia. Están aquí, son parte de la comunidad de la iglesia. No son creyentes, pero aquí están. Y una y otra vez la Biblia nos enseña que este tipo de personas hay. Hay acá y por supuesto hay en el mundo. Entonces, si acá es peligroso, no te quiero decir cómo es allá. En el mundo está peor. Guarda con quién tienes comunión. Por supuesto tienes que tener colegas de trabajo, personas que son incrédulas, sí, y tienes que ser el siervo que no es contencioso del capítulo pasado. Pero, o sea, sé manso como paloma, pero sé astuto como serpiente. Eso dijo el Señor Jesús. Hay lobos buscando a quien devorar, hay leones, Satanás es un león buscando a quien devorar. Ten cuidado con quien te relacionas. No le des tu corazón a personas que es exitoso y me trata bien. ¿Qué está buscando? Si no es creyente, sabes que de por sí ya es esto. Si no es creyente, ya de cajón es todo esto. Si es creyente, espérate que dé fruto. Espérate que haya fruto. Que haya una evidencia que en verdad no es amador de sí mismo, no es avaro, no ama el dinero, no es vanaglorioso, no está. O sea, no, imagínate que yo agarre, a ver, me voy a sacar una foto predicando, ¿sale? Para subirla a mi perfil. Órale, todos. ¿Desde cuándo el púlpito se trató de mí? O sea, hasta el pastores he visto en esto. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Sabes qué? Necesitas tiempo para ver si es desobediente a sus padres o no. Toma tiempo, sé paciente, confía en el Señor, espera. Por otro lado, hombre o mujer, si has pecado, si has llegado hasta las profundidades de Satanás en tu pecado, no hay lugar tan profundo que Cristo no pueda llegar. El amor de Dios, hay un canto tan alto, ¿cómo va? Es que hace tiempo mis hijos ya no escuchan Viper, pero el amor de Dios es suficientemente alto. Así que aunque te sientas mucho, Él te puede alcanzar ahí y rescatarte de tu vanagloria. Es suficientemente profundo para que si has llegado hasta lo más bajo, te pueda rescatar de ahí. Es suficientemente ancho para que si te has escapado lo más lejos que tú puedas irte, el amor de Dios te puede alcanzar. Y no necesitas estar cargando esos pecados. Puedes confesarle tus pecados a Dios y depender de su fidelidad. Eso dice Juan: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, hoy vete sin ser uno de estos hombres y sin ser una de estas mujercillas. Hoy vete sin ser los que se aman a sí mismos y ser de estas chicas que se desprecian tanto a sí mismas por pecados que han cometido. Y chicas, porque está así en el texto, pero hombres o mujeres, hoy vete libre. Confiesa tus pecados al Señor. Por algo vino Cristo. Vino a pagar por cada pecado en la cruz. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Él no estaba muriendo por la humanidad. Él tenía tu nombre, tu apellido y tus pecados en la mente.
Él sabía quién eras y quién ibas a ser. Entonces recibe su gracia. Recibe su gracia. Vamos a orar. Señor, tú has sido tan bueno. Y danos sabiduría para tomar decisiones. Si hemos estado en comunión, buscando la compañía, el favor y el afecto de alguien así, perdónanos, Señor. No queremos despreciar tu amor y tu advertencia. Y si alguno de nosotros, Señor, ha fingido, tiene una apariencia de piedad, pero en realidad mi vida o la vida de alguien no refleja el poder de la gracia, el día de hoy, Señor, abre nuestro corazón y que podamos verdaderamente conocer tu evangelio, abrazar tu cruz, recibir tu perdón, tener una nueva mente y una nueva vida. Y si alguien aquí, Señor, ha estado esclavo por pecados que cometió, que ya sea él mismo o alguien del pasado le ha hecho creer que tú no puedes cargar con eso, que es demasiado grande, demasiado feo, demasiado fuerte, el día de hoy trae libertad. Trae una nueva revelación al corazón de todos mis hermanos y mis hermanas, que podamos todos entender que tu sangre en verdad fue suficiente y que en ti, a través de tu sacrificio, hay una verdadera libertad a la cual no tenemos que llegar a conocer, sino que tú revelas a nuestros ojos. Nos ponemos en tus manos, Señor, que podamos, como Pablo fue fiel hasta el último día, así nosotros perseverar en ti. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. Trae tu Espíritu Santo como un bálsamo que nos sane, que levante nuestros ojos, pero también que nos exhorte y nos advierta si empezamos a caminar apartándonos de ti. Por Cristo nuestro Salvador. Amén.